hay otra cita bíblica que nos trae ahí la lección de hoy, que es en Hechos, capítulo 13, versículo 47. 37. Que dice: Pablo y Bernabé en Antioquía. Y en el 47 en específico. Nos dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último De la de la tierra. tierra. Amén. Entonces, nos hace mención aquí aquí un versículo antes para entender un poquito el concepto. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ahí Pablo y Bernabé están hablando con los judíos, y era de lo que hemos comentado en varias ocasiones, que Jesús a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos, los israelitas, el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, los descendientes en carne y sangre de ellos. Amén. A ellos vino y no lo recibieron, lo rechazaron. Entonces aquí Pablo y Bernabé les está hablando a los israelitas, a los judíos, les habló con denuedo y les dijeron a los judíos: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero. ¿A quiénes? A la casa de Abraham, al pueblo de Dios, al escogido. Dice: la palabra de Dios, más puesto que la desecháis. Y a los apóstoles también los desechaban, no creían en las enseñanzas de Jesús y menos en sus discípulos, y desechaban la palabra de Dios que decían ellos. Y dice: y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles, a los que no son israelitas, a los que no son judíos. ¿Por qué? Porque a ustedes primeramente venimos, y como no quisieron recibirnos, ahora nos vamos con los extranjeros, ahora nos vamos con los gentiles. ¿Por qué? Porque bien está escrito. Amén. Déjame... Mira, te voy a leer una versión que tengo aquí que es, Ajá. dice, traducida, presentada, comentada para las comunidades cristianas de Latinoamérica, para los que buscan a Dios. Se llama... No dice su nombre. Pero fíjate, está muy bien entendible. Dice: entonces Pablo y Bernabé dijeron con firmeza: ustedes eran los primeros a quienes debíamos de anunciar la palabra de Dios, pero si ustedes ahora la rechazan, se condenan a no recibir vida eterna. Nosotros iremos a los que no son judíos, porque así nos ordenó el Señor. Te puse como luz de las naciones para que lleves salvación hasta los extremos del mundo. Amén. Amén. Y era lo que se estaban tratando de justificar también con los israelitas, con los judíos, con los sacerdotes, con los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaban, ellos se sentían como judíos, porque mira, aquí nos dice que está en la sinagoga de los judíos, como judíos, como pueblo escogido de Dios, descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todo este linaje. Se sentían, ¿cómo te podré poner el ejemplo? ¿Cómo te podré poner una parábola como las hacía Jesús para entendernos en este video? Como el Real Madrid. Haz de cuenta que Israel se sentía como el Real Madrid de todos los países, o sea,
el más chipocludo, el pueblo escogido, el pueblo ungido, y nadie más, ningún otro país, ¿cómo te podré explicar? Ningún otro país para ellos sentían que tenían el derecho de adquirir bendición de Dios. Para ellos eran muy cerrados, ellos se sentían lo máximo, ellos se sentían lo más chipocludo que podía haber en la tierra y que nadie más podía tener la bendición de Dios más que el pueblo escogido de Dios. Pero fíjate, en algo sí tenían cierto esa teoría, de que el pueblo escogido de Dios, pero el pueblo escogido, por eso te vuelvo a insistir, el pueblo escogido de Dios no nada más viene dentro de una iglesia nada más, dentro de una denominación, dentro de una religión, dentro de un país, dentro de una ciudad, dentro de una colonia, no. El pueblo de Dios abarca muchas fronteras, muchos países, no nada más los israelitas, sino también los gentiles que venimos siendo nosotros, gente extranjera, gente extraña a los judíos, al judaísmo, a la ley de Moisés. Venimos a ser parte del pueblo de Dios. Por eso aquí el versículo 47 hace referencia a un versículo de la Biblia que dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. A todo el mundo, a todos los extranjeros, a los que no sean israelitas, sin distinción si son güeros, si son morenos, si son oscuros, si son rubios, si son pelirrojos, chinos, lacios, altos, gordos, flacos, no hay distinción con Dios, no hay fronteras. Y por Él eso agarra pareja, y como tú lo acabas de ver en el otro versículo, Él quiere que todos sean salvos, todos, todos, sean israelitas, sean africanos, sean chinos, sean estadounidenses, europeos, latinos, lo que seas, católico, testigo de Jehová, adventista, cristiano, metafísico, que le crees nada más en yoga, lo que seas, pero lo que quiere Dios en su corazón es de que todos seamos salvos. por eso en Gálatas te dice, ya no hay judío, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por la sangre de Cristo, por el perdón de Amén. pecados que murió Jesús, adquirimos como hijos adoptados, pero adquirimos la bendición de ser llamados hijos suyos. Sin Amén. distinción de raza, religión, credo, ideología, que si te gusta el azul y a mí me gusta el negro, no importa, con tal de que haya en tu corazón una intención de servir y de obedecer a Dios, eres Amén. bienvenido a la familia de Dios, a la gran familia de Amén. Dios, porque somos millones de millones. Amén. Y dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hasta el confín de este mundo o hasta los extremos de la tierra. Pues dice hasta los extremos, imagínate. Hasta los extremos, hasta las barrancas de Cuernavaca, hasta lo más hundido de Cuernavaca, hasta allá también. Fíjate nada más cómo es Dios. Cómo nos tienen sus pensamientos. A todos, hermano. A todo. Y dice en Isaías 49, dice, Israel, siervo de Jehová. Dice, oídme. Pero ¿cuál es el versículo en específico que El dice versículo que Isaías nos piden 49, en 6? específico es 49:6. Pero sí estaría bueno que ese lo echaras todo Ok, entero porque es cuando cortito. Jehová ajá. Dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Fíjate, este es un versículo muy hermoso del amor de... este profeta Isaías era antes de que viniera Jesús. Desde antes muchos dicen, ay, es que en el Antiguo Testamento nos muestra un Dios muy sanguinario, un Dios de guerra, un Dios que ordenaba matar ciudades enteras, que era muy sanguinario, era peor que Hitler. Un ¿cómo les denominan? Un
dictador, ¿no? Un Dios dictador, un lo Dios ven. dictador, pero es como vuelvo a comentarles aquí en los videos, hay que saber a aprender a escuchar, tener el oído lo suficientemente agudo y el corazón también sensible para entender la voluntad de Dios, porque hizo tantas cosas que a veces pensamos que son malas, cuando realmente sabemos que a los que aman a Dios le ayudan para bien, aunque sean cosas malas. Y dice, hoy me costas escuchar pueblos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. O sea, Y antes de que naciera, Dios ya sabía qué nombre le iba a dar. Antes de que naciera. Antes de que naciera ya sabía Dios qué nombre le iba a poner en el corazón de sus padres para que te pusieran por nombre. y el de cada uno de nosotros también, antes de que naciéramos, ya estábamos en los planes de Dios, en los pensamientos de Dios, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá, fíjate que eso me llama mucho la atención, Sí. porque luego que platicamos con la familia y decían que mi papá decía que mi hermano no quería que se llamara José Luis. Y entonces, por eso lo pusieron David, ¿no? Y a mí se me quedó el de José Luis, José, el del Junior, ¿no? Pero fíjate que eso ya lo trae Dios. planeado. Desde desde el vientre de nuestra madre, Dios ya sabe cómo nos vamos a llevar. Amén. Y hoy en día aún así dice que hasta sabe cuántos cabellos se nos caen al día o cuántos cabellos tenemos. Los tiene contados. Sí, Imagínate. sí, y si se te cayeron 150 hoy, lo tiene anotado. Sí, Lo tiene anotado. Y lleva el cómputo y no pierde la cuenta de ninguno. así es. Entonces aquí Y podemos ver, ajá, y sobre el otro nada más para que nos quede un poquito más claro lo que decías, que vamos a un Dios sanguinario, a un Dios dictador, ¿no? Fíjate que en Deuteronomio nos dice en Deuteronomio 30, versículo 30, 19 del 19 y 20 dice, a los cielos, bueno, una versión dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos para ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y eso se refiere a nuestro libre albedrío que tenemos. Nosotros tenemos la libertad de decidir. Y eso no nada más lo manejó con nosotros, lo manejó desde siempre. desde el Antiguo Testamento, desde los inicios de los tiempos, desde Amén. con Adán y Eva. Desde con Adán y Así Eva es. ya los estaba bendiciendo en el jardín del Edén, pero pues no quisieron seguir sus estatutos, sus mandamientos y pues bueno, si no me quieren obedecer, pues ¿qué hacen aquí? Pues váyanse, ¿no? ¿Para qué les doy bendición si ustedes lo que están buscando, como dice aquí, es maldición? Así es. Fíjate Adelante. que es un versículo que me gusta mucho porque es sobre nuestras decisiones que tomamos día a día. Día a día nosotros tomamos decisiones. Amén. Entonces, fíjate aquí dice, a los cielos y la tierra llamo por testigos que os he puesto delante la vida y la muerte, su palabra y la perdición, la bendición y la maldición. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y todavía te dice, escoge pues la vida. Sí. ¿No? Entonces muchos de nosotros, o bueno, con personas que luego me he puesto a platicar, que tienen esa ideología de que Dios pues, es un Dios sanguinario, les Sí. muestro este versículo y le digo, pues prácticamente es un Dios amoroso porque te está diciendo, pongo en ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Cuál vamos a elegir el día de hoy? ¿Cuál vamos a elegir en nuestra vida? ¿Qué vamos a decidir? ¿La vida o la muerte? Y todavía te dice, pues elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Eso era lo que quería repasar para que no, si llegamos a tener ese tipo de, de, de De idea pláticas. de un Dios, nos las vayamos quitando poco a poco, que es todo lo contrario. Sí, de especificar que Dios no era nada más amor cuando vino Jesús, sino que desde el Antiguo Testamento Él ya mostraba su amor con su Amén. pueblo, con su gente.
Y dice Isaías, dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. O sea, Amén. éramos una herramienta, un arma de Dios, somos un arma de Dios. Dice, me puso Así mi es. boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta. Y una saeta es una flecha. Así es lo que te iba a decir, que la googlearas para que lo pudieran ver los hermanos que nos lleguen a estar viendo. Para que no vean que los estamos chamaqueando. Así es, una saeta guardada, afilada y en su aljaba. Y la aljaba es la bolsita donde guardaban La las saeta. flechas. Ajá. Dice el canto religioso saeta, la flecha que se dispara con un arco. El virote, una clase de saeta que se dispara con ballesta. El futbolista, empresa, marca, pero en sí es una flecha. Una flecha, búscala en imágenes para que lo podamos. Y aquí te pone Ahí la está. saeta, las flechas. Y la aljaba es la mochila donde van las flechas. Así es. La mochilita donde guardan las flechas que se cuelgan a la espalda. Entonces dice aquí la escritura, ya sabiendo la definición de saeta, dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, o sea, en la bolsa donde van las flechas, y me dijo, mi Ajá. siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser siervo, para ser su siervo, fíjate, lo vuelvo a repetir, me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Amén. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Y mira, aquí vuelve a hablar del remanente Ujú. de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así Puedo- ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, menospreciado, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Fíjate que en esta versión dice, del versículo hacia adelante, dice, hizo de mi boca una espada cortante y me escondió debajo de su mano. Hizo de mí una flecha puntiaguda Amén. y me guardó en su aljaba. Me dijo, tú eres mi servidor, Israel, y por ti me daré a conocer. Mientras que yo pensaba, he trabajado en balde para nada, he gastado mis fuerzas. Vi que mis derechos los protegía. Ya que mi salario lo tenía mi Dios, fui tomado en cuenta por Yahvé, mi Dios, que me prometió su apoyo. Y ahora habla Yahvé, que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel. No vale la pena que seas mi servidor únicamente para restablecer a las tribus de Jacob o traer a sus sobrevivientes a su patria. Te voy a poner además como luz por el mundo para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Amén. Fíjate que aquí, bueno, esta versión vino un poquito más explicada. Más en Y español. sí, ¿De qué versión es esa? Esa es la católica. ajá, pero es que es del año, dice,
26 de enero de 1989. 1989. Sí, Está buena esa. sí, te digo que luego leo, y aquí es donde encontramos el eclesiástico, el que yo te decía Ajá. que tenemos el gobierno que nos merecemos. Yo creo que lo saqué de aquí. Ah, ya. Ah, No, pero está bien porque pues por ejemplo, el de los macabeos había escuchado, he leído muy poco de los macabeos, pero sé que es una historia en los 400 años antes de que viniera Jesús a la tierra, de un pueblo, y te da a entender, tal vez de que Dios no habló al pueblo en ese tiempo, pero te da a entender algunas guerras que hubo ahí, cerca de Israel. Entonces, hay algunos que sí han de traer palabra de Dios y hay algunos que han de ser como cuestiones históricas. Y no los descarto, digo, siempre hay que escudriñar, siempre hay que estudiar y revisar si hay palabra de Dios en cosas que no están en las Biblias normales, porque te acuerdas de que hay un versículo que dice que hay de aquel que le agregue o le quite sí, a la palabra de Dios. sí. Entonces, a mí en lo personal, siempre me ha dejado esa duda el Señor, como muchos seres humanos tienen la duda, ¿nuestra Biblia estará completa o le habrán quitado? Pues es que, fíjate que en nosotros los estudios que hemos tomado de que, pues cuando la Biblia fue traducida, Ajá, pues fue un trabajo muy arduo, ahora sí que de los traductores, porque como tal hay muchas palabras que vienen significando diferentes cosas. amén. Entonces, fue un trabajo muy arduo de los traductores Sí. para poder darle sentido a las palabras. Entonces, cada traductor al traducir, por ejemplo, el que tradujo de latín al idioma la Biblia católica, él a su manera de entender la tradujo y la Así. tradujo a su manera y en cierta manera lo hizo bien. El Ujú, que tradujo el de la Reina Valera la tradujo a su manera y también lo tradujo a su manera bien. El que ujú. tradujo el de los testigos de Jehová. Y quieras o no, tal vez en esas traducciones humanas, tal vez se les haya escapado una palabra, una letra que no la hayan contemplado, que no hayan pensado que fuera importante en ese sentido. Pero fue tal vez por error humano, pero yo también me aboco a libros como por ejemplo es el eclesiástico que viene en la católica y que no viene acá en la Biblia. Yo no dudo de que tal vez tenga cosas de Dios, es cuestión de escudriñar, de estudiarlo de inicio a fin y ahora sí checar si hay cosas, palabra de Dios, porque puede venir palabra de Dios ahí. Y como habíamos visto de parte del gobierno, eso sí es sabio, o sea, de que nos Ujú. merecemos el gobierno que tenemos, porque si fallamos ante Dios, pues Dios nos va a mandar una autoridad que nos oprima, pero si honramos a Dios como Dios se lo merece, pues Dios nos va a mandar un gobernante sabio que nos pueda ayudar a seguir adelante y Sí, mejorar y como decía el eclesiástico, y a prosperar. Y era una palabra muy sabia. Ahorita te estaba buscando una foto que tomé de un libro de mi abuela de la iglesia mormona. Por eso te digo que a mí no me gusta hacer distinción entre iglesias porque hay ciertas cosas buenas que hay en cada iglesia. Y en el libro que amén. tuvo mi abuela cuando antes ella iba a la iglesia mormona, este dejó un libro que ya está todo despedazado y deshojado, pero lo tengo con un clip, con un broche negro, Oye, sí, sí. apretado, que hasta lo publiqué en el Face, no sé si lo llegaste a ver, de No, que no. te menciona varias citas bíblicas con la que te dicen de libros de la Biblia que no vienen en la Biblia. Y uno de ellos es este libro de Enoch, el que caminó con Dios. Mm, Que existía un libro de Enoch, pero que en la Biblia no viene. O se perdió ese libro, o no lo encontraron, o no lo quisieron agregar, yo no sé. Pero hay más libros que menciona la Biblia que existen, pero que no vienen ni en la católica, ni en la de los testigos, ni en la cristiana, ni en ninguna otra Biblia viene esos libros que son también de bendición y también de datos históricos.
Después, a ver si en otro video te les comparto, les voy a buscar con calma porque la estaba tratando de buscar aquí, pero no la encontré. Pero para concluir esta lección que dice de Israel, siervo de Jehová, nos hace mención que nos mandó traer como luz para las naciones. Y Amén. hace mención que para restaurar al remanente de Israel. Y como acabamos de ver, de los 144,000, realmente son muy pocos los que se van a salvar de Israel. Y también de nuestros pueblos y países también va a ser un remanente el que se va a salvar. Y era lo que te decía de no confiarnos, que decía ahí el apóstol Juan que vio multitud de gente. Sí, vio muchísimas, pero ¿de cuántos miles de años? ¿De Sí, cuántas pues, generaciones? ¿De cuántos? nada más de nuestra generación son muchísimos. Muchísimos. Y son muchos más los que se van a perder. Sí. O sea, sí es hermoso saber que vamos a estar allá con el Señor millones de Amén. millones y una multitud de gente, pero no desconfiarnos porque así como vamos a ser salvos muchos, también se van a perder muchos más de los que van a ser salvos. Como dice, ahora sí tenemos que hacer como nos lo dice nuestro propio Señor Jesucristo. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que no pierdas tu corona. Amén. Entonces, nos vamos a quedar con esto. Somos luz de las naciones y también somos un pueblo remanente. O Amén. bueno, en esta Biblia dice sobrevivientes. Somos algo, Sí, ¿no? Entonces, nosotros para poder seguir caminando con Cristo tenemos ahora sí que retener lo que tenemos. Sea amén. poco, sea mucho de las cosas de Dios, hay que retenerlo para que nadie nos pueda quitar nuestra corona y para que podamos estar con nuestro Señor. Porque sí, la idea del Señor es de que se salven todos, Amén. pero también, no me acuerdo si es en Romanos o en Hechos, dice, no hay nadie en que entienda, no hay nadie en que busque de Dios. Entonces, los pocos que somos y los que se van a ir sumando a las filas del Señor, pues tenemos que retener lo que Dios nos da o lo que tenemos. Amén. Mientras Él llegue. Amén. Amén, hermano. Pues vamos a concluir esto con una oración para poder concluir la grabación. Agradecemos, Señor, por este repaso, este estudio que nos permitiste tener el día de hoy, por llenarnos de tu sabiduría y por poder tener la oportunidad de leer tu palabra, tener ojos para ver, para leer y hablar con nuestra boca, que nos permites hablar, que a muchos no les dejas hablar también, y que nos bendigas y que nos ayudes a seguir nutriendo nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón para ayudarnos a limpiarnos todos los días nuestras vestiduras y así también llenarnos de tu esencia, de tu palabra y de tu espíritu por medio de tu palabra, Señor mío, para ir limpiando nuestras vestiduras para que cuando llegue el día que nos mande a recoger de esta tierra, sea en la hora de nuestra muerte o en la hora del fin del mundo, Señor mío, que nos pueda recoger con unas vestiduras limpias. Ayúdanos cada día a irlas limpiando, a ser la luz que tú mandaste a tus apóstoles ser también, que seamos luz en medio de las tinieblas. Y más hoy en día que estamos sufriendo muchas tinieblas, que hay muchas tinieblas alrededor de la tierra, tinieblas de enfermedades, de muertes, de, de pobreza, de hambres. Te pedimos que nos ayudes a hacer luz también para aquellos que la necesitan, Señor mío, y que nos sigas llenando de sabiduría, de mucho amor y de tu compañía para no dejarnos en medio de esta tribulación y en medio de estas tinieblas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.